Mi novia me dejó en mi cumpleaños por una de emergencia de su ex, le envié sus maletas, pero el karma les envió una sentencia de muerte. Tengo 32 años. Trabajo como gerente de ventas en una distribuidora de equipo médico y gano unos $82.000 al año. Mi vida siempre ha sido aburrida y ordenada, gimnasio 3 veces por semana, básquet los jueves y videojuegos de vez en cuando. No busco problemas y pago mis cuentas a tiempo. Todo eso cambió hace 3 años cuando conocí a mi ahora ex. Ella tiene 27 y se dedica a ser influencer de estilo de vida en Instagram. Desde el principio hubo señales que decidí ignorar. Me dio su Instagram en lugar de su número y, al poco tiempo de mudarse conmigo, empezaron las emergencias, con su ex. Al principio eran llamadas en otra habitación, luego cafés para ayudarlo con su ansiedad porque, según ella, él no tenía a nadie más. Yo no soy un tipo celoso, así que le creí. El problema es que esas emergencias siempre ocurrían cuando teníamos un plan importante, cenas de trabajo, viajes planeados o reuniones familiares. Ella simplemente se iba. Yo pagaba el 75% del alquiler y casi todos los servicios. Ella ganaba casi lo mismo que yo con sus campañas, pero decía que sus ingresos no eran estables y que necesitaba invertir en ropa de marca, bolsos de lujo y maquillaje caro para mantener su marca personal. El armario estaba lleno de ropa de miles de dólares que solo usaba para una foto, mientras yo cubría la comida y todo lo demás. Me sentía más como un patrocinador que como un novio. Todo explotó el día de mi cumpleaños número 32. No esperaba una fiesta enorme, solo habíamos quedado en cenar en casa. Compré unos cortes de carne caros y preparé todo. Ella llegó a casa ya maquillada y vestida para salir. Antes de que pudiera decir nada, me soltó que su ex estaba teniendo una crisis laboral y que tenía que irse con él. No me pidió permiso, no se disculpó de verdad, solo me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Minutos después, recibí un mensaje de texto suyo: él me necesita, no me esperes despierto. Me quedé solo en la cocina con la comida a medio hacer. En ese momento, algo en mí simplemente se rompió. Apagué la música, guardé la carne en el refrigerador y saqué 3 maletas grandes que tenía guardadas. Empecé a vaciar su lado del armario. Metí sus vestidos de diseñador, sus zapatos caros y sus cremas de marca. No tiré nada. Coloqué todo con cuidado y le tomé fotos a cada maleta para tener pruebas de que sus cosas estaban intactas. Busqué en el historial de navegación la dirección de su ex, que ella convenientemente había dejado guardada. Pedí un servicio de mensajería privada. Les pagué un extra por entrega inmediata y les entregué las maletas con una nota que decía: ya que prefieres estar con él en mi cumpleaños, tus cosas también deberían estar allá. No me vuelvas a buscar. Después de que el mensajero se llevó las maletas, me senté en el sofá a cenar solo. Cambié las contraseñas de Netflix, Amazon y hasta el código del iPad que compartíamos. No quería dejarle ninguna puerta abierta. Unas 3 horas después, mi teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. Respondí y escuché la voz de su ex, que sonaba alterado y confundido. ¿Qué diablos hiciste?, me gritó. Ella está aquí en la puerta con 3 maletas enormes, llorando como loca. Dice que la echaste a la calle. No la eché, le respondí con calma. Ella eligió irse para estar contigo en mi cumpleaños. Yo solo me aseguré de que sus cosas llegaran a donde están sus prioridades. Él empezó a tartamudear diciendo que ella solo había ido para darle un consejo laboral y que yo estaba loco. Le pregunté por qué una emergencia de oficina un martes por la noche requería que su exnovia estuviera allí en persona y no pudiera ni siquiera cenar conmigo. No supo qué contestar. De fondo escuché a ella gritando que sus bolsos valían miles de dólares y que me iba a demandar. Le colgué y bloqueé el número. Las siguientes 72 horas fueron un asedio. Ella me mandó más de 40 mensajes desde otros números y cuentas. Pasó de las súplicas y los "recuerda nuestros viajes" a las amenazas de llamar a la policía. Luego empezaron las indirectas en sus redes sociales. Publicó fotos llorando con filtros de blanco y negro y frases sobre sobrevivir al abuso y hombres controladores. Sus seguidores, que no sabían absolutamente nada de la realidad, empezaron a atacarme en los comentarios llamándome monstruo y poco hombre. Incluso llamó a mi madre para decirle que yo había perdido la cabeza y que la había dejado sin nada. Por suerte, mi madre la conocía bien y solo le respondió que eso no sonaba a algo que yo haría, y que quizás debería revisar sus propias acciones. Al cuarto día, el administrador del edificio me llamó a las 7 de la mañana. Me dijo que ella estaba en el vestíbulo armando un escándalo,
gritando que yo le había robado sus joyas y que la seguridad debía llamar a la policía. Me vestí y bajé. Ella estaba allí, con el maquillaje corrido y gritándole a la recepcionista. En cuanto me vio, se me fue encima como si fuera a golpearme. ¿Dónde está mi brazalete?, me gritó. Me robaste mis cosas. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que tomé de las maletas antes de cerrarlas. Estaba todo ahí, inventariado. Le dije que su ex había firmado la recepción de todo y que, si seguía gritando, yo mismo llamaría a la policía para que revisaran las cámaras de seguridad del pasillo, donde se veía claramente que yo no había tocado nada que no fuera suyo. También le advertí que tenía grabado el momento en que me amenazó con inventar una denuncia por violencia física, días antes. Su cara se puso blanca. Se dio cuenta de que no podía manipularme con su teatro habitual. Se dio la vuelta y se fue insultando a todo el mundo. Regresé a mi departamento y cambié la cerradura. Una semana después del incidente del vestíbulo, recibí un mensaje por LinkedIn. Era de la novia de su ex. Me pidió vernos en una cafetería apartada porque necesitaba que supiera la verdad. Fui por curiosidad, pensando que sería otro drama, pero lo que me mostró fue el golpe final que necesitaba para no sentir ni un gramo de remordimiento. Ella me confesó que también lo había dejado. Resulta que las de emergencias no eran solo apoyo emocional. Ella tenía capturas de pantalla de meses de mensajes entre ellos. No solo se acostaban mientras ella vivía conmigo, sino que se burlaban de mí. Había mensajes donde ella decía: es tan ingenuo que cree que estoy ayudándote con tu ansiedad mientras me pagas la cena, o mañana él paga el alquiler, así que tengo que volver a casa, pero nos vemos a las 9. Pero lo más grave no fue la infidelidad. Me mostró pruebas de que mi ex me estaba estafando financieramente. Ese brazalete que me acusó de robar, en realidad lo había empeñado ella misma un año antes para irse a un festival de música sin que yo me enterara. Además, gran parte de su colección de diseñador era falsificada, comprada en sitios de réplicas baratas de China, mientras ella me hacía creer que gastaba miles de dólares de su marca para que yo siguiera cubriendo todos los gastos de la casa. Con toda esta información, decidí no quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que siguiera destruyendo mi reputación en redes sociales con sus historias de abuso. Hablé con un amigo abogado y redactamos una carta formal de cese y desistimiento. Le enviamos una copia a ella, a sus padres y, lo más importante, a la plataforma donde tenía su campaña de recaudación de fondos. En cuanto vieron las pruebas de que ella estaba mintiendo sobre el robo y el abuso, cerraron su campaña de inmediato. Actualización 1. Me encontré con una prima de mi ex. Ellas eran bastante cercanas y solían contarse todo y me contó todo, pasó lo que me esperaba. Con su amante soltero porque su pareja lo dejó, y ella en la calle porque yo cambié las cerraduras. Ambos decidieron que su única opción era formalizar. Intentaron venderle al mundo la idea de que eran almas gemelas que por fin podían estar juntas tras escapar de relaciones supuestamente difíciles. Se mudaron a un departamento que él apenas podía costear, pero la realidad los golpeó en menos de un mes. Sin mi sueldo financiando el estilo de vida de ella y sin el respaldo económico que él recibía de su anterior relación, la convivencia se volvió un infierno. Ella esperaba que él la mantuviera como yo lo hacía, pero él no tenía ni el dinero ni la paciencia. Empezaron a pelear por lo básico: quién pagaba la comida, quién limpiaba y por qué ya no podían costear los lujos que ella solía mostrar en sus redes. La supuesta química que tenían cuando eran amantes desapareció cuando se convirtió en una obligación diaria de pagar cuentas. Las discusiones eran constantes. Él le reclamaba que era una carga y ella le gritaba que él no era el hombre que aparentaba. No tenían una conexión real, solo tenían el morbo de lo prohibido, y una vez que eso se volvió rutina, se dieron cuenta de que no se soportaban. La convivencia entre ellos no duró mucho más. La fachada del amor verdadero se desmoronó por completo cuando ella descubrió que su ex no solo era un mantenido, sino que también le estaba siendo infiel. Ella encontró mensajes y transacciones en el teléfono de él que lo vinculaban con una mujer que trabajaba en un cabaret local. Al parecer, él gastaba lo poco que le quedaba en salidas nocturnas. Cuando ella lo enfrentó, esperando una disculpa o una escena de arrepentimiento, la respuesta de él fue un golpe de realidad brutal. No hubo llanto ni súplicas. Simplemente se rió en su cara y le soltó la verdad sin filtros. ¿Qué esperabas?, le dijo él mientras terminaba de empacar sus cosas. ¿De verdad creíste que te iba a ser fiel? Tú y yo sabemos perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si le hiciste eso al tipo que te mantenía y te daba todo, ¿por qué iba yo a respetarte a ti? Él le dejó claro que nunca la había visto como una pareja seria.
sino como un pasatiempo que se le salió de las manos cuando yo la eché de la casa. Le gritó que una mujer que traiciona de esa manera no puede exigir lealtad de nadie, y que él no pensaba sacrificar su vida ni su poco dinero en alguien que ya estaba quemada y marcada por el escándalo. Después, ella apareció en la entrada del edificio. No tenía nada de la seguridad que solía mostrar, se veía demacrada y vestía ropa común, sin rastro de los lujos que solía ostentar. Cuando bajé, antes de que pudiera decirle que se fuera, se derrumbó. Se arrodilló en plena acera, llorando y pidiéndome perdón frente a todos los que pasaban por ahí. Cometí un error. Él no es nadie, solo me usó. Tú eres el único que de verdad me quiso y estoy arrepentida. Por favor, déjame volver, haré lo que quieras, me suplicó entre sollozos, aferrándose a la idea de que mi antiguo yo, el tipo que siempre perdonaba, seguía ahí. La miré desde arriba, pero no sentí odio, solo una profunda indiferencia. La ayudé a levantarse porque me daba vergüenza la escena, pero no la dejé entrar. Fue ahí, en ese momento de frialdad absoluta, cuando decidí soltarle todo lo que yo sabía y que ella ignoraba. ¿Arrepentida?, le pregunté. ¿Estás arrepentida de haberme engañado durante meses o de que tu ex te engañara con una mujer de un cabaret? Porque sé lo de la otra mujer, y también sé que él te dijo en tu cara que jamás te sería fiel porque sabía la clase de persona que eres. Ella se quedó helada. No esperaba que yo supiera los detalles de su fracaso con su ex. Pero seguí adelante. Sé que el brazalete que me acusaste de robar lo empeñaste tú misma hace un año. Sé que tus bolsas y zapatos de marca son réplicas baratas de China. Y también sé que la ex de tu amante me mostró todos los mensajes donde te burlabas de mí mientras yo pagaba tus cuentas. Cada palabra que yo decía era un golpe de realidad que la dejaba más pálida. Su cara de víctima arrepentida desapareció cuando se dio cuenta de que su red de mentiras ya no existía. Ya no tenía nada con qué manipularme. Se dio cuenta de que yo no solo la había echado de mi vida, sino que la había descubierto por completo. Vete de aquí, le dije finalmente. No me das lástima. Me das alivio, porque cada vez que te veo confirmo que haberte sacado de mi vida fue la mejor inversión. Me di la vuelta y entré al edificio. Por el monitor de seguridad la vi quedarse quieta un minuto, mirando al vacío, antes de caminar hacia la parada del autobús. Ella no buscaba perdón, buscaba rescate, pero ya no había nadie dispuesto a salvarla de las consecuencias de sus propios actos. Actualización 2. Me enteré por una amiga en común que ella se separó de su ex ya que nada salió como esperaba. Ella no tuvo más opción que arrastrar sus últimas pertenencias hasta la casa de sus padres en los suburbios. Cuando tocó la puerta, no hubo abrazos ni lágrimas de consuelo, solo un silencio pesado y una mirada de decepción profunda. Su padre, el mismo hombre que siempre fue amable conmigo, la recibió con una frialdad que la dejó helada y no la dejó pasar del umbral de la entrada. Ella intentó empezar con su discurso de víctima, diciendo que yo la había destruido y que su ex la había engañado, pero su madre apareció detrás y la interrumpió de forma tajante. Le echaron en cara que yo les había enviado todas las pruebas de sus engaños y los mensajes donde se burlaba de mí. Nos avergüenzas, le dijo su madre con una voz que no admitía réplicas ni más mentiras. Él te dio una vida que no merecías y tú le pagaste intentando arruinar su reputación con mentiras. Eso no es de alguien con valores. Es de alguien que está podrido por dentro y no permitiremos que traigas ese veneno aquí. Le permitieron quedarse en su antigua habitación, pero bajo condiciones humillantes. Su padre le dejó claro que, si quería techo, debía buscar un empleo y debía ayudar con los gastos de la casa. Actualización 3. 10 meses después de aquel último encuentro, recibí una llamada que no esperaba. Era el padre de ella, su voz sonaba quebrada, vieja y sin rastro de la firmeza de antes. Me explicó que ella estaba internada en estado crítico y que los médicos no le daban mucho tiempo de vida debido a complicaciones severas. El motivo era devastador, su ex le había contagiado VIH, una cadena que comenzó con la mujer del cabaret con la que él se veía a escondidas. Al parecer, ninguno de los dos tomó precauciones, y la infección avanzó rápido en ella por un diagnóstico tardío. Su padre me pidió, casi suplicando, que fuera al hospital para que ella pudiera despedirse y irse en paz, tras pedirme perdón una última vez. Me dijo que ella no dejaba de repetir mi nombre en sus momentos de lucidez, consumida por la culpa y el deterioro físico. Escuché el llanto de su madre de fondo, rogando por una pizca de la compasión que yo solía tener. Fue un momento de una pesadez inmensa, donde la tragedia superaba cualquier rencor que yo pudiera haber guardado en el pasado. Sin embargo, mientras escuchaba los detalles de su agonía, recordé lo falsa que fue.
La noticia de su enfermedad me produjo una tristeza humana, pero no el deseo de volver a verla o de ser su consuelo final. Entendí que su ex, en su egoísmo ciego, le había entregado una sentencia que ella nunca imaginó al elegirlo sobre nuestra estabilidad. El karma le estaba arrebatando la vida. Le respondí a su padre con la mayor educación posible, pero manteniendo mi postura firme de no involucrarme más en su drama. Le dije que lamentaba profundamente su situación de salud y el dolor que ellos, como padres, estaban atravesando por las malas decisiones de su hija. Pero también le aclaré que mi ciclo con ella se cerró el día que la saqué de mi casa y que no tenía palabras de perdón que pudieran cambiar su destino. No sentía que mi presencia fuera a sanar algo que ella misma se encargó de destruir. Colgué el teléfono y procesando la ironía del destino. Ella buscó emociones fuertes y una vida de riesgos con un hombre que no la respetaba, y terminó encontrando la muerte de la forma más cruda posible. Después de colgar la llamada con su padre, un frío repentino me recorrió el cuerpo al procesar la realidad de su diagnóstico. Aunque llevábamos casi un año separados, la paranoia se instaló en mi mente de inmediato al recordar que ella me había sido infiel con su ex durante toda nuestra relación. Sin perder tiempo, fui a una clínica privada esa misma tarde para realizarme un perfil completo de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la prueba de VIH. Pasé 3 días en un estado de ansiedad absoluta, repasando cada momento y preguntándome si su traición me habría costado también la salud. Cuando finalmente recibí los resultados por correo electrónico, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono para leer el archivo. Al abrirlo, el alivio fue tan violento que sentí que me faltaba el aire. Los resultados eran negativos para todo. Estaba completamente limpio. En ese momento entendí que, por alguna clase de milagro o simple azar, el comportamiento errático de su ex y la negligencia de ella no habían logrado alcanzarme físicamente. Era como si el destino me hubiera dado una última oportunidad de salir ileso de ese incendio que fue mi vida, con ella. Saber que estaba sano me dio la claridad definitiva para no asistir al hospital, a pesar de las constantes llamadas de sus familiares. No se trataba de odio, sino de una cuestión de supervivencia emocional. Ya le había entregado 3 años de mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo, y no iba a permitir que su última tragedia me robara mi paz mental. Me di cuenta de que ella y su ex habían jugado a la ruleta rusa con sus vidas mientras yo intentaba construir un hogar, y yo no tenía por qué participar en el desenlace de ese juego mortal. Le envié un último mensaje de texto a su padre para cerrar el tema de una vez por todas, confirmándole que me había hecho las pruebas y que estaba sano. Le escribí que ese era el cierre final que yo necesitaba y que, por mi propio bienestar, no quería volver a recibir noticias de su familia. No hubo respuesta, y no las esperaba. Esa confirmación médica fue el punto final real a mi historia con ella. Fue la prueba física de que ya no quedaba nada que me uniera a su pasado destructivo ni a su trágico final. Actualización 4. Pocos días después de mi negativa a ir al hospital, recibí un último correo electrónico de sus padres. No era una súplica ni un reclamo, solo un mensaje seco y cargado de una tristeza absoluta. Me informaron que ella finalmente no pudo resistir más y murió esa madrugada. Pero el mensaje no terminaba ahí, con una mezcla de horror y resignación. Me contaron que el ex también había llegado al mismo hospital en un estado deplorable. Él murió apenas unas horas después que ella, consumido por la misma enfermedad que él mismo se encargó de propagar sin ningún remordimiento. Antes de dar su último suspiro, Martín, en un arranque de culpa tardía, les confesó a los padres de ella la magnitud del desastre. Les pidió disculpas por haber sido el autor material de la muerte de su propia hija, admitiendo que sabía de su condición pero que nunca le importó cuidarse ni cuidarla. Les reveló que la mujer del cabaret, el origen de toda la cadena, también había muerto semanas atrás de forma trágica. Aparentemente, en una noche de borrachera, sufrió una caída accidental y se golpeó la cabeza de tal manera que murió en el acto, cerrando así el ciclo de negligencia y excesos que los destruyó a todos. Los padres me escribieron que no buscaban darme consuelo ni reabrir heridas, sino simplemente informarme que la historia había llegado a su fin absoluto. Era el karma en su máxima expresión, una justicia poética tan oscura y perfecta que parecía sacada de una tragedia antigua. Todos los que participaron en la red de engaños, los que se burlaron de mi confianza y los que jugaron con la salud y la vida de los demás, habían desaparecido de la faz de la tierra en cuestión de meses. El destino no dejó cabos sueltos ni permitió que nadie escapara de las consecuencias de sus actos. Leer ese mensaje me dejó en un estado de entumecimiento total. No sentí alegría por su muerte, pero tampoco sentí la necesidad de llorar. Era una sensación extraña de alivio mezclada con un respeto profundo por la forma en que la vida pone a cada quien en su lugar.
La traición que comenzó en mi cumpleaños con un simple mensaje de no me esperes, terminó con 3 tumbas y una familia destrozada por la vergüenza y el dolor. El hombre que se creía un galán y la mujer que se creía una influencer intocable terminaron siendo solo una estadística de una vida mal vivida. Hoy camino por la calle con una perspectiva completamente diferente. Entiendo que la maldad y el egoísmo tienen una fecha de caducidad y que, aunque a veces parece que los mentirosos ganan, el tiempo siempre termina pasando la factura. Mi departamento, mi salud son el testimonio de que elegí el camino correcto al alejarme de ese torbellino de toxicidad. La historia de mi ex y sus amantes quedó enterrada bajo el peso de sus propias decisiones, mientras que yo sigo aquí, vivo y más fuerte que nunca. Este es el punto final de mi relato. No hay más actualizaciones, no hay más dramas. Solo queda el silencio de una justicia que se cumplió por sí sola. A quienes leen esto, les dejo una sola lección. Nunca subestimen el poder del karma ni la importancia de su propia intuición. A veces, dejar ir a alguien es la única forma de salvarse de un naufragio que ya está escrito. Yo sobreviví para contarlo, y ellos se convirtieron en el triste recordatorio de lo que sucede cuando se desprecia la lealtad y la verdad. Esta historia es un recordatorio brutal de que las acciones tienen consecuencias y de que el karma, a veces, llega con una fuerza devastadora. Tras sobrevivir a la traición, a las mentiras calculadas y al riesgo de una enfermedad mortal, el protagonista logró salir ileso mientras quienes intentaron destruirlo enfrentaron su propio final. ¿Qué opinas del desenlace de esta historia? ¿Crees que fue correcto priorizar la paz mental y la salud propia al no asistir al hospital? ¿O habrías actuado de forma diferente ante el arrepentimiento final de quien tanto daño causó? Queremos leer tu opinión en los comentarios.